Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por estar en medio de nosotros, Padre. Y te pido, Señor, que nos abran nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo que nos abra para ti, Padre, que entendamos lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Padre. Te damos gracias, papito amado, y te pido un cerco de protección, tanto para todos nosotros, que nada nos separe de ti, que nada nos impida estar cerca de ti, Padre. Sobre todo te pido, Padre, por Mauricio, Padre, que él es que nos está guiando en esto, Padre. Te pido para él también un cerco de protección y una legión de ángeles, Padre. Porque tú sabes los puestos que estamos todos por estar contigo. Todos los días, cada rato, tenemos impedimentos de una u otra forma, Padre. Por eso te pido, papito, que no te olvides de nosotros, que no nos dejes, que no nos desampares. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amados hermanos, hoy día vamos a continuar el estudio del libro de Lucas. Estamos en el capítulo 4 y si Dios lo permite, hoy terminamos el capítulo 4 de Lucas. Así que no sé si hay alguien que esté con su Biblia ahí para que el primero que tenga la Biblia ahí cerquita, para que pueda compartirnos la lectura del capítulo 4 desde el versículo 31 hasta el 44. Lo vamos a leer completo. Así que el primero que diga yo, no sé si Vicente, Andrea o Karim, o quien. Yo lo tengo aquí. ¿Desde cuánto? Ya, Karim, desde el capítulo 4, desde el versículo 31 hasta el final, que sería el 44. 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y el cual clamó a gran voz, diciendo, déjanos, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? ¿El Santo de Dios? Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió, a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le tenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén.
Muchas gracias, Karin. Muy buena lectura. Es tremendo lo que vamos a compartir hoy. Realmente oro al Señor que nos permita comprender y valorar los tesoros que hay en estas palabras, las riquezas espirituales que hay en esta porción de la Escritura. Y puntualmente, hoy día vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. Entonces, capítulo 4, del versículo 31 al 44, trata de un tema que es la autoridad de Jesús. Pero esta autoridad, vemos que en este capítulo se manifiesta de formas muy concretas, se manifiesta de formas muy específicas. Y vamos a ver tres maneras. No sé si alguien está tomando apunte, pero vamos a ver tres maneras de cómo se manifiesta la autoridad de Jesús. Cómo se manifestó mientras estuvo en la tierra y cómo se manifiesta hoy también en nuestros días. La primera forma en la cual Jesús expresa su autoridad es a través de sus enseñanzas. La forma en la cual Cristo muestra su autoridad se expresa a través de su palabra, a través de su enseñanza. Y esto lo vemos en el versículo 32 que leía Karin, cuando dice que la gente se admiró de su doctrina. Un sinónimo de doctrina es enseñanza. Podríamos leer así. Y se admiraron de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Lo que Jesús hablaba, lo hablaba con poder. Su mensaje era con autoridad. Entonces podemos ver que Jesús no era un simple maestro, porque la gente se admiraba, y en otro pasaje de la Escritura vemos que dice que la gente decía que ninguno hablaba como este. Y se sorprendían. Ellos habían escuchado a los rabinos, habían escuchado a los mejores maestros de la ley, pero cuando escucharon a Jesús dijeron, este hombre habla con una autoridad distinta. Nunca hemos escuchado hablar a alguien como él, decían de Jesús. Entonces podemos ver que Jesús no era un simple maestro, sino que Jesús fue y es el portador directo de las palabras de Dios. Jesús es el portador directo de las palabras del Padre, de las enseñanzas del Padre. Y esto lo podemos ver claramente en el capítulo 12 del libro de Juan, capítulo 49 al 50, que dice lo siguiente. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, y que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dado. Y esto es maravilloso porque vemos que Jesús, la autoridad de Jesús, la autoridad de la palabra de Jesús, provenía directamente del Dios creador, del Dios Padre. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me da que hablar, lo que Dios mismo está hablando a través de mí. Por eso la gente se sorprendía y decía, pero si no este no es el hijo del carpintero, pero si este no es de Nazaret. Pero lo que él hablaba, lo hablaba con poder. Por medio de la palabra de Jesús, él expulsó demonios. Hoy día, yo no quiero ridiculizar a nadie, pero es necesario que veamos estas cosas a la luz de la palabra. Hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias
cuando hay alguna situación en donde aparentemente hay un endemoniado, comienzan a hacer un espectáculo en torno a eso que está pasando y comienzan a gritar y comienzan a un montón de show. Y perdón que me exprese así, pero vemos que Jesús no actuaba así, porque la autoridad de Jesús era tan grande que él solamente con una palabra hacía que el demonio fuese expulsado. Jesús le decía, sal, vete. Y era tal su autoridad que el demonio tenía que salir arrancando. No digo con esto, y esto se lo tengo que decir porque quizás en algún momento alguno de nosotros se puede encontrar con algún endemoniado o incluso alguien ya se haya encontrado con uno. No quiero decir con esto que el echar fuera un demonio sea algo no bíblico, sino que en la forma que se lleva a cabo no está siendo sujetada por la fe y por la convicción de que Cristo tiene autoridad sobre el demonio. Sí. Hay veces en donde el Señor se manifiesta y la persona es liberada, porque la persona actuó en base a la autoridad de Cristo y no en base a su propia autoridad. Sí. Actuó en nombre de Cristo para que Cristo sea glorificado y no para que los otros lo vieran y dijeran, wow, qué poder liberador tiene ese hermano. Pero aquí vemos que Cristo, mire, ¿qué les dice? En el versículo 35, Jesús le dijo, cállate y sal de él. Sí. Aquí no dice, y estuvo 2 horas y media batallando contra el endemoniado, y luego de un griterío infernal, el demonio salió libre. No, No. el poder de Jesús era tan grande que bastaba solo una palabra, cállate y sal de él. Jesús, por medio de la autoridad de su palabra, aquietó las aguas tormentosas. ¿Se recuerdan esa historia donde los discípulos van en el barco y las aguas comienzan a levantarse de una manera impresionante y Jesús estaba durmiendo? Sí. Jesús estaba tranquilo, reposando, quizás estaba muy cansado también, pero los discípulos lo despiertan y Jesús los reprende y les dice, hombres de poca fe, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Y los discípulos le recriminan y le dicen, ¿a ti no te importa que nosotros muramos? Porque claro, se iban a hundir y el maestro estaba durmiendo. Pero Jesús despierta, se levanta y le dice al mar, sosiégate, cálmate. Y el mar inmediatamente se calmó y los discípulos llegaron a puerto. ¿Por qué? Por el poder de su palabra, por la autoridad de su palabra. Jesús, mientras estuvo en la tierra, por el poder de su palabra, resucitó a los muertos. Y esto es tremendo. Por el poder de su palabra, Jesús le dijo a Lázaro, que estaba muerto hace 4 días, nuevamente, no hizo un gran espectáculo, no gritó 45 horas, lo único que Jesús hizo, se puso frente a la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, y este es uno de los milagros más impresionantes que hay mientras Jesús estuvo en la tierra, resucitó de entre los muertos, por el poder de la palabra de Jesús. Tremendo. Esto era posible porque Jesús es la plena manifestación de Dios. Porque claro, lo más probable que si yo me pasó una vez que me encontré con un endemoniado frente a frente, él apretó mi mano muy fuertemente y yo quedé plop. Yo quedé en shock y en vez de tomar la autoridad de Cristo y creer en su poder y creer en su palabra, yo me di la media vuelta y salí corriendo.
¿Por qué? Primero que todo, estaba muy nuevo en la fe, pero segundo, porque no creí en la autoridad de Cristo. No creí que Cristo tiene autoridad sobre todo. Sí, pues. Porque si hubiese actuado con fe, hubiese bastado solo una palabra: en el nombre de Jesús, sé libre. Pero Jesús tenía tal autoridad y tiene tal autoridad porque es la imagen exacta del Dios invisible, y toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Todo el poder de Dios, toda la soberanía, toda la omnisciencia, la omnipresencia, toda la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, todo eso y más está en la persona de Jesucristo. Por eso decimos que Jesús y Dios es uno, Sí. porque todo lo que Dios es está en Cristo. Y Cristo es la imagen exacta del Dios invisible. Jesús dijo: yo y mi Padre somos uno. Y tenía que referirse a su Padre mientras estaba en la tierra, porque obviamente él no podía llegar y decir: yo soy Dios. Sí. Si solamente por decir que él era el Hijo de Dios lo querían matar. Solamente por eso. Imagínense cuánto más si él hubiese dicho: yo soy Dios. Aunque lo dijo más de una vez: yo y mi Padre uno somos, el que me ve a mí, ve a mi Padre, yo soy el camino para llegar al Padre. Por lo tanto, amados hermanos, debemos comprender que las enseñanzas de Jesús son las mismísimas palabras de Dios y tienen toda la autoridad del Rey del universo. Esta palabra, la Biblia, y aún más las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, son la mismísima autoridad del Dios creador del universo. Por tanto, cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que nos acercamos al Evangelio, Lucas, Marcos, Juan, estamos teniendo una relación directa con la autoridad de Dios. Cada vez que leemos un pasaje de la Escritura, nos estamos relacionando con la autoridad directa de Dios. Por lo tanto, amado, esto es un llamado a que nosotros podamos meditar profundamente las Escrituras. Y es precioso que lo podamos hacer juntos, pero hay una responsabilidad también de cada uno de fortalecer nuestra fe mediante un estudio diario y serio de la palabra de Dios. No es necesario que se lean 10 capítulos o un libro entero en un día. Vayan de a poco, pero meditando. Si estamos leyendo el libro de Lucas, ustedes continúen en la semana leyendo el libro de Lucas, para que cuando nosotros nos reunamos, ustedes ya tengan fresco lo que estamos compartiendo y puedan opinar, puedan aportar, o de repente: oye, ¿sabes qué? Yo estaba leyendo Lucas el otro día y me di cuenta de esto. O yo estaba leyendo el libro de Corintios y me di cuenta de esto. Y créanme, para los que aún no se han sumergido en esto, créanme que cuando uno se comienza a sumergir y uno comienza a entender los tesoros y las riquezas que hay en la palabra de Dios, uno no puede dejar de hacerlo. A pesar de que es una lucha constante, siempre va a estar la palabra llamándote. Sí. Porque es un tesoro y en nuestro corazón anhelamos ese tesoro. Así que, hermanos, los aliento a que podamos meditar en la Escritura diariamente. Diariamente. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario hasta aquí, porque faltan 2 puntos. Uno lo vamos a ver de pasada y el otro vamos a profundizar un poquito más. Bison.
Sí, hola. ¿Sabes qué? No me acuerdo si lo vi en un video o fue de estas mismas reuniones, o lo escuché en alguna predicación, pero como para complementarlo nomás. Me acuerdo que se daba un ejemplo de que cuando algunos siervos o algunos siervos de Dios en la Biblia le decían a los ángeles, o se arrodillaban ante el ángel o le hacían reverencia. Y el ángel le decía, no tienes por qué hacer eso, yo soy un simple ángel. Entonces luego daban el versus con Jesús. Y cuando a Jesús le hacían como reverencia, o no sé, se arrodillaban o le decían Señor, Jesús como que Jesús no decía nada, porque no actuaba como el ángel, sino que lo dejaba fluir, dejaban que, está bien, o sea, yo soy el Señor, entonces está bien que me digan Señor, una cosa así. Totalmente. Y lo otro era el tema del perdón de los pecados. Eso, que también el Señor tenía como esa autoridad de perdonar los pecados y como que lo hacía de forma natural, ¿cachai? Sino como tú dices, hubiese dicho, no, es que yo no perdono pecado, lo hace mi Padre solamente. Eso. No, totalmente. Son muy buenos aportes, Vicente, porque hablan de cómo Jesús aprobó o estuvo de acuerdo en recibir la adoración que solo Dios podía recibir. Pero era porque Él era Dios. Era el Dios encarnado, el Dios visible. Por eso lo que tú dices, Vicente, es tremendo, porque claro, venía un ángel, se le aparecía un hombre, y el hombre obviamente al ver un ángel, le adoraba. Y lo que tú decías, el ángel le decía, no, si la adoración es a Dios. Pero claro, se lo hacían a Jesús, pero Jesús, como era Dios, no lo recriminaba. Así que tremendo, tremendo. Precioso ejemplo. También cuando sale ahí, que en Lucas también que sale cuando María Magdalena se arrodilla y con su llanto le lava los pies a Jesús y él decía que los otros decían, pero ¿cómo si ella es pecadora? Decía, no, pero yo vengo a salvar a los pecadores. Yo vengo a sanar a los enfermos, no a los que ya están sanos. Entonces, y él se dejaba que, dice, ella es la única que llegó y me lavó los pies cuando entré a tu casa, tú nunca me los lavaste. Es la única que está perfumando mis pies, tú no me los perfumaste. Entonces, él siempre dio a entender que él era el Hijo de Dios, que era Dios, que Dios estaba en él y que todo lo que le hacían a él como por perdonar sus pecados estaba bien. Totalmente. Totalmente, Karini. ¿Y sabes qué pensaba justo con lo que estás diciendo? Que cuando uno le hacía algo a Dios, o sea, perdón, cuando uno le hacía algo a Jesús, se lo estaba haciendo a Dios. Exacto. Y me acordé con lo que tú dijiste, Karin, de una escritura que dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero el que me rechaza, rechaza al que me envió. Claro. Entonces, tremendo lo que ustedes comparten tal cual. Dios decidió, en su plan soberano, darse a conocer plenamente a través de Jesús. Tenemos la palabra escrita por la cual también podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesús, pero toda la máxima plenitud de la deidad está en Cristo, en ese Cristo terrenal que ahora, luego de su muerte y resurrección, está gobernando el universo sentado en el trono. Tremendo. Tremendo. Entonces, vamos a pasar por encima en este punto. Yo sé que podría ser quizá un poco confuso y quizás va a surgir muchas dudas, pero me gustaría que lo pasáramos por encima y si de repente hay alguna duda al respecto, podamos conversarla después más calmadamente. Pero el punto 2 es que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre las tinieblas y sobre las enfermedades. Vemos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios desde el versículo 33 al versículo 36, que dice,
se le apareció un demonio, ¿cierto? Y le dijo, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?, le dijo el demonio. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, imagínense, el demonio tenía conocimiento de quién era Jesús. A veces, lamentablemente, mucho más de lo que muchos creyentes hoy en día. Pero bueno, ese es otro punto. Y en el versículo 35 Jesús dice, entonces Jesús le responde y le dice, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó a este chico en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. O sea, Cristo tenía autoridad y tiene autoridad sobre el mundo de las tinieblas, sobre los demonios. Jesús triunfó sobre el mundo de las tinieblas y tiene autoridad sobre ellos. En Colosenses capítulo 2 dice que en la muerte de Cristo, en la cruz, en ese momento que Jesucristo está siendo crucificado, dice que en ese momento Jesús venció a través de su muerte todo el poder del reino de las tinieblas y los exhibió públicamente, los avergonzó. Yo me imagino a Satanás tan contento al ver a Jesús colgado de una cruz. Yo creo que él pensó, lo logramos, lo vencimos, derrotamos al Santo de Dios. Satanás artifició un plan en el que usó a los hombres, a los políticos y religiosos de ese tiempo para crucificar a Jesús. Lo que Satanás no se esperaba es que Jesús iba a resucitar al tercer día y con eso demostrar su poder supremo por sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre cualquier punto del reino de las tinieblas. Jesús dijo que el hombre fuerte ya fue atado. Y el hombre fuerte se refiere a Satanás. El diablo ya fue atado. Jesús ya lo venció. Ahora el diablo tiene cierto poder y sus demonios tienen cierto alcance en el mundo, pero Dios ya lo venció y está derrotado. Por tanto, no debemos temer al poder de las tinieblas, sino confiar en la autoridad de Cristo y refugiarnos en Él por medio de la oración. Yo sé que muchos de nosotros de repente podemos batallar con pensamientos malignos, con pensamientos de tiniebla, pensamientos de maldad. Yo de repente a lo lejos sufro en las noches pesadillas terribles. Pero en ese momento, buscar refugio en el Señor es lo único que nos puede ayudar. Buscar nuestro refugio en oración. Señor, yo sé que tú venciste. Señor, yo sé que tú tienes autoridad sobre todo demonio, sobre todo el reino de las tinieblas. Yo sé que tú eres Dios. Por tanto, no voy a temer y me refugio en ti. Guárdame, Señor. Vemos en los versículos 38 al 40 que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, y levantándose salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro o Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella, oraron por ella, intercedieron por ella, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante se levantó y les servía.
al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, se lo llevaban a él y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Tremenda, yo me lo trato de imaginar en mi mente, a Jesús y todas las personas a su alrededor trayéndole los enfermos, los cojos, los ciegos, los mancos, mujeres con flujo de sangre, con hombres con epilepsia, personas con lepra. Y Jesús tocándolos a todos y sanándolos a todos. A Jesús no le daban dinero por eso. A Jesús no le interesaba que lo aplaudieran por eso. Jesús lo hacía por amor. Jesús lo hacía por amor al propósito que Dios le dio. Anda y sana a los quebrantados de corazón. Anda y sana, libra a los cautivos. Anda y dale vista a los ciegos. Y Jesús por amor hacía todo lo que hacía. Amén. Por lo tanto, también nos enseña a nosotros que todo lo que hagamos, busquemos hacerlo por amor. Porque como seres humanos estamos expuestos muchas veces a actuar por intenciones escondidas o por dobles intenciones, por las cuales todos tenemos que luchar. Todos tenemos que luchar con esas dobles intenciones o triples intenciones a veces. Pero cuando reconocemos una mala intención, ir a los pies de Cristo, Señor, reconozco que esto lo hice por tal y tal razón. Señor, esto lo hice porque quería aparentar algo, quería ser mejor que otro. Señor, perdón. Ayúdame a que todo lo que haga, lo haga por amor, como tú lo hiciste. Amén. Por lo tanto, Jesús tiene poder sobre la enfermedad, pero muchas veces permite la enfermedad según su misterioso, soberano y perfecto plan. Dios tiene el poder para sanar una depresión. Dios tiene el poder para sanar una enfermedad física, pero muchas veces lo permite según su misterioso, soberano y perfecto plan. Por lo cual nosotros debemos orar por los que están enfermos, orar cuando tenemos una enfermedad, pero confiando en Jesús, que Él es soberano, confiando en Dios, que Él es soberano. Me recuerdo, me parece que fueron los amigos de Daniel en Babilonia, que los iban a quemar en una olla gigante, en una fosa. Lo iban a quemar, tenían el fuego encendido, y ellos dijeron, no vamos a adorar al rey, no nos vamos a inclinar a otros dioses, y aunque Dios no nos saque de este fuego, seguiremos amándolo, seguiremos adorándole, parafraseando esa escritura. A lo que voy es que ellos podrían haber dicho, Dios, sácanos, 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 sánanos. Pero ellos dijeron, y aunque Dios no nos saque, nosotros le seguiremos amando y le seguiremos adorando. Yo anhelo, amados hermanos, que cada uno de nosotros desarrolle ese corazón. Señor, estoy enfermo, pero aunque no me sanes, yo te amo. Señor, estoy pasando por esta prueba difícil y aunque no salga de esta prueba tan fácilmente, yo te amo. Y quiero conocerte más, a pesar de mi circunstancia, a pesar de mi soledad. Estoy contigo. Y lo último, queridos hermanos, y esta es la
gran noticia del Evangelio que me da profundo gozo poder compartirla con ustedes. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jesús tiene autoridad sobre la muerte y vamos a ver que Jesús tiene autoridad sobre la muerte en dos puntos, en dos aspectos. El primer aspecto es que Jesús tiene autoridad sobre su propia muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos podrían haber dicho, lo vencimos, lo derrotamos, lo asesinamos. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús había puesto su vida de su propia voluntad para morir en esa cruz y ser el cordero de sacrificio por todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los de siempre. Y vemos eso en el capítulo 10 de Juan, versículo 14 y 18, y dice, Jesús hablando, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Atento aquí, doy mi vida por las ovejas. No dice doy mi vida por todos, dice doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo padre. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesús dice, el Padre me ama porque yo voluntariamente decidí dar mi vida por mis ovejas. Y este es el versículo más importante que dice, nadie me quita la vida. Tremendo, nadie me quita la vida, sino que yo de mi propia voluntad la doy. Nadie me quita la vida, sino que de mi propia voluntad yo la doy. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús no fue casualidad. Él puso su vida porque tenía autoridad sobre su propia muerte. ¿Y cómo se cumplió esto? Luego que Jesús muere, ustedes saben, al tercer día, Jesús resucita. Jesús venció la muerte y resucitó. Y ahora tiene autoridad sobre la muerte. Y hermanos, escuchen bien esto. Ahora tiene autoridad sobre la muerte para garantizar, asegurar la resurrección de todos aquellos que han nacido de nuevo y se han hecho parte de su reino. La resurrección de Cristo, hermanos, asegura nuestra resurrección en su segunda venida. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, los que estén vivos saldrán al encuentro con el Señor, pero los que estén muertos resucitarán, porque Él resucitó. Resucitarán porque Él tiene autoridad sobre la muerte. Resucitarán porque Él lo ha prometido. Y la última escritura que vamos a ver, que aparece en capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, desde el verso 20 en adelante, dice,
pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esto es tremendo. Esto marcó el rumbo de toda la historia de la humanidad. Esto marcó el destino de nuestras vidas. Si nosotros estamos aquí, si nosotros estamos estudiando esta palabra, si nosotros hemos sido rescatados de nuestra absurda manera de vivir que teníamos antes, fue por esta frase, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Podríamos ser seguidores de Buda. Ay, Él no resucitó. no, Podríamos ser seguidores de cualquier político, presidente, filósofo, Sócrates, Aristóteles. Ninguno de ellos resucitó. Pero la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó. Primicia de los que durmieron, dice la Escritura. Porque ya que la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido, destruido todo poder y autoridad. Por la resurrección de Cristo, los creyentes tenemos la certeza de nuestra propia resurrección en la segunda venida de Cristo. Hermano, yo le ruego al Señor que esta verdad Dios la talle en lo más profundo de nuestro corazón. Por medio de su muerte y resurrección, nosotros tenemos la certeza de nuestra salvación y resurrección. Por eso, los velorios, los funerales de los verdaderos creyentes, hay tristeza por una parte, porque es normal, porque somos seres humanos, pero más que la tristeza, hay un gozo tan grande de saber que ese hermano, esa hermana que partió directo a la presencia de Dios, y cuando sea la segunda venida, ese hermano o esa hermana va a resucitar de entre los muertos para encontrarse con su Señor. ¡Qué historia más gloriosa y qué verdad más gloriosa! Entonces, para terminar, hermano, la autoridad de Cristo debe llevarnos a confiar más en Él. En la enfermedad, aunque no seamos sanados, en la prueba, aunque no seamos sacados inmediatamente, en las tentaciones, en la debilidad, debemos confiar en la autoridad de Cristo, la autoridad que tiene Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las tinieblas. Lo segundo que la autoridad de Cristo debe provocar en nosotros es una profunda devoción por las enseñanzas de Cristo. Debemos dedicarnos al estudio serio y diario de su palabra. Y nos vamos a encontrar con la autoridad de Cristo y va a cambiar nuestras vidas. Va a cambiar nuestro día a día. Y por último, hermanos, la autoridad de Cristo debe provocar en nosotros una mayor esperanza acerca de nuestra resurrección y una gran alegría, porque cuando resucitemos de entre los muertos, cuando vayamos a la presencia de Dios, o si nos toca ver la segunda venida mientras estemos vivos,
vamos a poder ver a Jesús en toda su belleza, en toda su gloria y en toda su majestad. ¿No les parece glorioso, hermanos? Amén. ¿No les parece tremendo? ¿No son estas razones suficientes para darle gracias a Dios por habernos escogido para conocerle a Él, Sí, que nos escogió para buscarlo a Él? Hermano, ¿no les parece razón suficiente para que día a día podamos ir a su presencia, tomar la palabra, sumergirnos en Él y compartirle de esta gloriosa noticia a otras personas? sí, Es tremendo, hermano. Somos tremendamente privilegiados y responsables también sí. de conocer a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, vamos a compartir una última alabanza. También la voy a compartir con su debida letra, para que realmente podamos clamar a Dios, agradecer a Dios, decirle lo mucho que lo amamos, decirle lo mucho que lo necesitamos, pedirle que nos ayude a entender Sí, Señor. su autoridad Sí, Señor. en nuestras vidas. Oremos antes de la alabanza. Señor, te damos gracias por este momento. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste, Padre eterno. Señor, te damos tantas gracias de poder tener acceso a tu palabra y ser bendecidos por ella. Señor, te doy tantas gracias porque decidiste revelarnos a Cristo, decidiste abrir nuestro entendimiento para poder comprender quién es Cristo. Señor, te ruego que esta palabra que ha sido predicada, anunciada, produzca mucho fruto en nuestra vida, que produzca mucha adoración, mucha devoción en nuestra vida, que produzca una profunda admiración por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Y ahora te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, por tu muerte y resurrección, y por nuestra próxima resurrección también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Hermano, les voy a compartir la alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.